Como les dije, estamos con Gustavo Marangoni. Gustavo, no hay mañana en la que uno se levante en donde no esté la palabra inflación en los diarios. Algunos dicen, como dijo el ministro Vudú, que en realidad es un reajuste de precios, otros dicen que es un acomodamiento de los precios. La realidad es que algunos precios suben. Y creo que también la realidad es que no todos los precios suben. Ahora, ¿vos cómo calificarías este momento que se está recorriendo, digamos, en materia de precios? Mira, discutir nomenclaturas, discutir si es inflación, reacomodamiento, reajuste, reposicionamiento, me parece una cuestión secundaria. Plantear que en un marco de crecimiento evidentemente se han registrado aumento de precios es reconocer un dato cierto, pero me parece que reconocerlo para abordarlo con una lógica distinta a algunos de los que proponen esto como un problema tremendo o terminal. Es decir, para solucionar el tema de las tensiones, del aumento de precios, de la inflación, llamémoslo como querramos, lo que hay que hacer es ampliar la oferta, es decir, generar más inversiones, tener un Estado que de alguna manera aliente mediante sus políticas y sus herramientas institucionales el facilitamiento al crédito para que de esta manera pueda aumentarse la capacidad instalada, porque si no, muchos de los que hablan del problema de la inflación, lo que están señalando, y uno no prejuzga porque conoce perfectamente a los interlocutores, es que quieren volver al tema del ajuste, a bajar salarios, a plantear el hecho de que la única manera de corregir esto es con un fuerte descenso del gasto del sector público, y me parece que ese error no lo podemos repetir. Yo te diría lo siguiente, en los últimos meses estamos viendo los frutos de una de las políticas, si se quiere, más profundas y transformadoras de los últimos años en la Argentina, la asignación universal por hijo. Esa medida está sacando de la indigencia a cientos de miles de familias. Como obviamente la necesidad de esta familia pasaba por la adquisición de alimentos, y lo que están haciendo las familias humildes es comprar alimentos, contrariamente a los prejuicios pequeños burgueses y algo realmente despiadados que tienen en algunos sectores de la clase media respecto de los sectores populares que pensaban que con esa plata vaya a saber qué iban a hacer. Están comprando alimentos. Es natural y es lógico que eso ejerza alguna presión sobre la canasta familiar, pero lo cierto es que también está generando el golpe más duro a la indigencia en nuestro país y permitiendo que centenas de miles de familias salgan de la indigencia, y esto me parece que hay que ponerlo en valor. Hay que reconocer que hay un problema, pero hay que plantear la superación del mismo dentro de una lógica de crecimiento y no dentro de la lógica del ajuste. Es correcto, me parece además que es muy criterioso señalar el tema de la asignación universal por hijo, porque creo que es una de las medidas más importantes que ha tomado los dos gobiernos kirchneristas en los últimos 6 años que ha ejercido el gobierno. Yo te diría que desde el impacto social es la más importante, porque además, y esto es fundamental destacarlo, está vinculado a la escolaridad, es decir, a la necesidad de que los chicos de las familias que reciben el subsidio tienen la obligación de presentar los certificados que acrediten la concurrencia a las escuelas, y también la vacunación, que es lo mismo que en su momento... Y es una obligación con premio, perdón que te interrumpa, porque cuando presenten eso, le van a pagar la diferencia... Exacto. Entre los 180 pesos y los 144 pesos. Entonces vos fíjate que no es solamente una cuestión económica. Aquí lo que está sucediendo es que en muchos distritos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, hay un aumento de la matrícula escolar del 20 al 25%. Por allí leía que decían algunos, en algunas escuelas faltan pupitres. Es cierto, en algunas escuelas faltan pupitres, lo cual, entre comillas, parece una mala noticia, pero es una buena noticia, porque hay 20-25% de pibes en esos distritos populosos del Gran Buenos Aires que volvieron al colegio, que vuelven a la escuela y que están siendo vacunados y que se someten a controles de salud periódicos. Digo, nosotros en la provincia de Buenos Aires llevamos adelante con el Plan Más Vida y la tarjeta de alimentos una política idéntica en el año 2008. Entonces digo, acá se están generando cambios que son muy importantes, y yo creo que a veces se terminan discutiendo cuestiones absolutamente frívolas, accesorias, secundarias, acerca de si fulano se viste de tal manera o tiene tal carácter,
Yo digo, vayamos a lo importante. Sí, sí, yo soy menos generoso en cuanto a lo a suponer que es una cuestión de frivolidad. Yo creo realmente que hay una cuestión, en algunos casos, de mala fe. Porque el tema de los pupitres, cuando se ha aclarado que sí, es cierto, los chicos que ya iban, ahora tienen a lo mejor un día menos de clase en esas escuelas, porque los otros tienen 4 días y así se reparte. Bueno, fenómeno, me parece fenómeno, pero la realidad es que ¿cuántos chicos más van? ¿Medio millón? 400, algo leí como 450.000. Vos fíjate es impresionante el número. Yo llevo escuchando desde hace muchos años que hay en Argentina 1 millón de jóvenes en situación de riesgo que no trabajan ni estudian. Esta política impacta directamente sobre una parte fundamental de esos chicos que están regresando. Entonces digo, concentremos la atención para seguir perfeccionando la implementación de este programa, para enriquecerlo en la propuesta, para lograr, digamos, que las madres vacunen a sus hijos, para que las escuelas además le puedan brindar mejores contenidos, porque eso me parece que es realmente una agenda política, estratégica, porque estas palabras se escuchan siempre, política y estrategia, políticas de Estado. Bueno, discutamos política de Estado alrededor de estas cosas, pero a partir del hecho concreto de que está en marcha hace 5 meses y creo que está obteniendo importantes resultados positivos, no solo en materia de salud y de educación, sino también, como algunos intendentes ya lo están empezando a decir, también impacta favorablemente sobre la seguridad de los barrios. Y seguramente. Vamos a saltar un poquito de tema, porque si no nos quedamos con esto y uno se embala. Que está también un poco ligado. ¿Vos crees que hay espíritu destituyente? Porque voy a darte un solo dato. En una encuesta que se hizo hace una semana, la consultora Ibarómetro diseñó una encuesta que está, tal vez un poco pretenciosamente, pero no sé, diseñada y considerada como la matriz ideológica de los argentinos. Se han hecho 10, 12 preguntas muy interesantes que en breve va a ser dado a conocer. Pero me sorprendió, cuando vi los resultados, que más del 50% de los argentinos, porque es una encuesta nacional, 1.400 casos, cree que hay un espíritu destituyente en un sector, en algunos sectores. ¿Vos crees que hay o que no hay? Yo creo que, más que en sectores, algunos individuos han manifestado algunas declaraciones que están reñidas con el espíritu democrático. No creo que sea la característica de la oposición. Puede haber actitudes obstruccionistas, o puede haber, por allí como está en la tapa de la revista Debate, gente que vive predicando el apocalipsis que no llega, pero diría que en términos generales la oposición no tiene un espíritu destituyente. Después hay que, cuando uno habla de la oposición, no está hablando de un conglomerado homogéneo como hemos visto en el Congreso. Creo que allí hay de todo, hay gente más responsable, más racional. Creo que hay gente que legítimamente no está de acuerdo con las políticas oficiales, pero lo hace dentro del campo de la lealtad democrática, y me parece que a lo mejor si hay algunos espíritus por allí que no se llevan bien con la democracia, o que tienen opiniones realmente lesivas, quedan aislados. Ojalá. Yo en algunos momentos veo, no digo necesariamente en sectores políticos, No. A veces es en sectores del empresariado. Sí, yo creo, para ponerle nombre y apellido, yo creo que Violcati no es una persona que se lleve muy bien con las conductas democráticas, pero yo no diría que Violcati es representativo en eso de la sociedad rural. Yo creo que la sociedad rural, en términos generales, y sobre todo conozco a las sociedades rurales del interior de la provincia, es gente trabajadora, de campo, etcétera, con valores democráticos. De Violcati me permito dudar acerca de su apego a las instituciones democráticas, pero no lo extiendo al resto de la sociedad rural. Y así podría tomar el caso de otros representantes de grupos empresarios o industriales, etcétera, pero creo que son excepciones, que no son la regla. O sea, no lo ves grave. No, porque la verdad que creo que está tan sólida la democracia en la Argentina. Mira, si a la democracia, si a nuestra democracia no la pudo voltear la crisis del 2001 o la hiperinflación del 89, no la voltea nada. Quiere decir que está incorporada en cada uno de nosotros como un valor, como algo muy fuerte, como algo muy establecido. Vamos a ir a un corte y después, si te parece bien, vamos a hablar un poco del tema de la coparticipación federal. ¿Cómo no? No se vayan, ya volvemos.